Bueno, quien no esté esperando para utilizar el suelo pélvico, que se vaya sentando si sois tan amables y cerramos la puerta y así conseguimos, creo que estamos además en tiempos. Bueno, vamos a iniciar un segundo bloque que nos apetecía mucho poderlo compartir, porque realmente tal vez en ese cambio de paradigma que estamos teniendo en la medicina del dolor, es tal vez una de las herramientas que está cambiando, pero que sin duda va a cambiar en el futuro en la aproximación que hacemos. Lo primero que tengo que decir es que verdaderamente regenerar, a día de hoy no regeneramos, pero sí que cambiamos la evolución que está teniendo el cuerpo a través de la propia biología. Hemos ido explicando, y lo que decía yo también un poco en la introducción, que en estos años, desde que se inició el tratamiento del dolor, en el cual se focalizaba sobre todo en la patología oncológica, hemos ido cambiando a, sobre todo, trabajar muchísimo en la patología degenerativa. Es decir, qué ocurre con el cuerpo cuando va pasando el tiempo, lo vamos usando. A mí a veces cuando no me lo entienden, yo siempre les digo, cada cuánto hace el mantenimiento del coche, cada cuánto cambia el neumático, porque, como decía muy bien Mar antes, el bíceps lo vemos, o el antebrazo, pero el suelo pélvico no. Y hay veces que no somos conscientes de que externamente nos miramos en el espejo y nos vemos lo que da el espejo, pero el interior no lo vemos. Esto es una imagen de un paciente nuestro, ¿vale? Y no es normal, diría, ¿no? Es un paciente con una desviación de columna muy importante, con una artrosis muy importante en la propia columna y en muchas ocasiones esta degeneración no somos conscientes y una frase muy típica es ¿cómo es posible que yo hasta el sábado, el domingo, estuve comiendo con la familia, me encontré muy bien y el lunes de repente me empezó el dolor? Entonces les pides la radiografía y dice, mire, esto que usted tiene no es del domingo al lunes, esto lo llevaba usted, lo que pasa es como la gota que colma el vaso, es decir, el vaso se va llenando hasta que hay una gota que es la que derrama el vaso. Esto es la realidad, es decir, el cuerpo va evolucionando y una de las cosas que va a ser la palabra mágica, que vais a oír mucho, es que hay una generación de inflamación que es la que va desarrollándose en nuestro cuerpo y es la que nos limita funcionalmente de manera importante en nuestro cuerpo. Pero esa inflamación vais a ver que es el factor que nuestro cuerpo utiliza para la curación. La inflamación es una reacción de nuestro cuerpo a través de la cual entiende que podemos realizar un proceso de mejora. ¿Qué ocurre? Que realmente, como decía, ay, es que me he hecho mayor, claro. El problema no es que te has hecho mayor, es que has cumplido años y en esos años has utilizado tu cuerpo. Y al utilizar el cuerpo ocurre que cada vez más tenemos una prevalencia de población, y en este caso ya es casi un cuarto de la población del mundo que tiene efectos realmente de dolor crónico, que tiene una afectación importante. Y algo que es muy importante, la salud al final siempre le cuesta dinero, en este caso en nuestro país tenemos la suerte de tener un sistema de salud muy importante, mixto, tenemos un gran sistema de salud público, pero también hay un sistema de salud privado, pero todo eso cuesta dinero. Cuanto más eficientes podemos ser en tratar en el menor tiempo posible y con la acción más simple, más resolutivos somos en ese aspecto. ¿Qué ocurre? Que
en general, y esto ya lo hemos ido viendo en las presentaciones previas, muchas veces relacionamos dolor con farmacología y ingesta de una pastilla y en general el antiinflamatorio que de alguna manera se correlaciona, o analgésicos más potentes como pueden ser los opioides. El ejercicio, como también se ha presentado, ¿qué ocurre? Y esto es un comentario directo siempre de los pacientes. Yo hacía ejercicio, a mí me gustaría hacer ejercicio, pero con el dolor que tengo no puedo hacerlo. Con lo cual, ¿cuál es nuestro primer trabajo? El hacer algún tipo de palanca de cambio que mejore la posibilidad de que los pacientes puedan hacer ese tipo de acción. ¿Qué ocurre con tanto? Que en general, sobre todo la farmacología, y no solo la del dolor, la población utiliza otro tipo de farmacología para otro tipo de patologías. Y al final, cuando en la anamnesis primaria que hacemos a los pacientes y le decimos, a ver, ¿qué medicación toma usted todos los días? Hay algún paciente que te saca el testamento vital con la gran lista de todo lo que toma. Claro, añadirle a esa lista ya que necesita otro tipo de fármacos es lo primero que nosotros intentamos evitar. Y siempre les decimos que vamos a intentarlo solucionar con algo que no le implique incrementar su lista de medicación. ¿Qué ocurre? A lo largo del tiempo, por eso, hemos ido intentando hacer un enfoque individualizado de los pacientes que, de alguna manera, fuera ligado a las características específicas del paciente y que se ligara tanto a la intensidad, la localización y, sobre todo, a la historia vital de cada paciente. Otra de las cosas que preguntamos es ¿qué ha hecho usted previamente antes de venir a nosotros para saber qué le ha ido bien o qué no le ha ido bien o qué limitaciones ha tenido? Es decir, hay pacientes que realmente han tenido una historia de fracasos previos que tenemos que saber para poderlo implicar. Pero ¿qué ocurre con la medicina de ahora? Y seguro que si alguno de los presentes es o ha sido paciente, entiende que tenemos toda una población a la cual se le da una terapia que en principio tiene una indicación y con esa terapia a unos les va muy bien, a otros simplemente, y esto es algo que también nos dice mucho, yo me lo he tomado y a mí no me ha hecho nada. Y otros que te dicen, a mí lo que hace es que me sienta fatal. Con lo cual nos encontramos que hay una terapia, pero con 3 posibles efectos. Frente a eso, ¿a qué nos vamos dirigiendo cada vez más? A una medicina individualizada que de alguna manera permita, a través de una individualización de la aproximación, en la cual tenemos la capacidad de ir pudiendo hacer un patrón personalizado, entre los cuales la genética está jugando un papel muy importante, podamos hacer la individualización de la terapia, no una, sino una terapia individualizada que en definitiva, de manera específica, a cada grupo de población verdaderamente le dé el efecto deseado, que es un efecto positivo. Esto es la medicina a la cual nos vamos a referir en este bloque de la medicina regenerativa. Y esto fue la primera vez que yo oí hablar de medicina personalizada. Y si tienen la curiosidad, verán que no se publicó en una revista de ámbito médico, sino en una revista de amplia divulgación social y de carácter público. Y en el National Geographic, hace ya muchos años, hablaban del futuro de la medicina y cómo los cuidados de la salud iban a cambiar a través de esa personalización. Y entonces, esa personalización, ¿cómo la hacemos a través de la medicina regenerativa? La hacemos porque, en definitiva, lo que estamos utilizando es la biología individual de cada paciente para que, utilizada esa biología individual del paciente, consigamos hacer la mejora de ese mismo paciente a través de su propia restauración funcional de los tejidos, localización específica que quedan afectados para conseguir su propia mejoría. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es actuar directamente sobre los procesos que están generando y están manteniendo el proceso de dolor en el paciente específico. ¿Cómo? Regenerando los tejidos dañados,
fundamentalmente toda la parte musculoesquelética, articulaciones, músculos, tendones, cartílagos, y a partir de ahí promoviendo la formación de un nuevo tejido que, si no es perfecto, sí que es un tejido que tiene unas características mejores que el tejido que verdaderamente está lesionado. Y algo muy importante es la inflamación. Como decía, en general, al proceso lesivo que tiene nuestro cuerpo, degenerativo, postraumático, lo que tenemos es una inflamación persistente, y a partir de los diferentes tejidos o productos biológicos que vamos a ver, en general, los pacientes, cuando hablamos de regeneración, eso es lo de las células madre. Siguiente explicación que tenemos que hacer. Hoy en día hay una gran variedad de productos biológicos, que es lo que vamos a ver a continuación, que tienen diferentes orígenes y diferentes efectos. A partir de ahí es como cuando llegas a un restaurante y en el menú decides sobre todo el menú cuál es el que hoy de alguna manera te va o te apetece más o te va a sentar mejor. Es de alguna manera lo que en medicina regenerativa, para básicamente esa regeneración y esa reducción de la inflamación, vamos a plantear. Pero hay más, porque a partir de una aproximación podemos conseguir que la comunicación celular y la liberación de diferentes factores. Nuestro cuerpo tiene, como previamente se ha visto, capacidades de regenerarnos, pero a veces lo que necesitamos es estimularlos para que funcionen mejor o más activamente o en mayor cantidad. Con ello vamos a comunicar células y vamos a incrementar esa liberación para poder hacer que el deterioro se frene, y a partir de ello también vamos a poder tener una capacidad de que las respuestas inmunológicas que tenemos, sobre todo en enfermedades con un origen inmunitario, la más prevalente de todas son las artritis reumatoideas, que hoy en día afectan muchísimo a la población. Con ello podemos modular el sistema reduciendo los síntomas de los pacientes. Por tanto, lo que tenemos, y esto es un poco, lo he dejado muy sencillo, pero es importante que entiendan que no es simplemente inyectar algo y ya hace efecto, sino que verdaderamente va a haber cambios dentro del propio cuerpo que sí que van a ser muy importantes, con activaciones a nivel de la célula. La microglía es un tipo de célula trabajadora que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso, que suele regenerar cuando hemos tenido una determinada lesión, se pone a trabajar para poder tapar el problema que ha ocurrido previamente. Pero también esa neuroinflamación que va a cambiar, y con ello vamos a reducir la sensibilización que se acompaña al dolor crónico. Esto, a veces los dibujos son más atractivos porque nos lo hacen ver. Lo que tenemos es que verdaderamente cuando hay un dolor neuropático, a partir de ello tenemos toda una serie de liberaciones desde la periferia, desde me pego un golpe, a partir del punto donde he generado el estímulo, que esto sería en la zona más distal, tenemos toda una llegada, y esto ya lo hemos explicado previamente, al final hasta nuestro cerebro. Y es el cerebro el que al final recibe lo que se llama la percepción de la señal. Hasta que no llega al cerebro, y esto seguro que a alguno la pasa, a mí me pasa muy a menudo porque voy muy deprisa, y es que de repente te miras en la mano y te ves que tienes una pequeña herida. Te has pegado un arañazo, te has pegado en algún sitio y no has sido consciente. En el momento que lo ves, te puede pasar incluso que te empieza a doler donde miras de repente y uy, me duele. Hasta que no lo has percibido, es decir, hasta que no has sido consciente, es decir, cerebro, no ha habido integración de la señal. Pero hay toda una serie de liberaciones de elementos en nuestro cuerpo que están ocurriendo como fenómeno de carácter biológico. Todos estos, todo lo que ven con estos nombres tan raros, IL y L, se llaman las interleuquinas, que son factores mediadores inflamatorios de nuestro cuerpo, que junto con otros, como el TNF-alfa, son mediadores de la inflamación. Todo eso está permanentemente liberándose en nuestro cuerpo, aunque nosotros no seamos conscientes. Con lo cual, la medicina regenerativa, ¿qué va a hacer? Va a hacer que, utilizando
células sanas y factores biológicos puedan reparar tejidos que están dañados en su origen, generalmente tejidos que hemos utilizado en el tiempo. Y esto no solamente produce en la degeneración por el tiempo, cada vez más tenemos gente que en práctica deportiva, en algún caso práctica deportiva, lo decía previamente, quien va al gimnasio y simplemente mira al de al lado, tú estabas cargando 5 kilos, pero el de al lado ha cargado 20, dice, yo no voy a ser menos, pues yo me pongo 25. Y entonces de repente te viene y dice, no, estaba yo en el gimnasio y cogí 25 y he notado que se me ha roto algo. Bueno, pues se te ha roto un poco la estima, pero también se te ha roto un determinado elemento muscular. Bueno, pues esto es lo que ocurre, es decir, factores biológicos que van a poder reparar una determinada estructura que ha podido ser lesionada. Y a partir de ahí, y aquí no voy a hacerles el spoiler a mis compañeros, hay una serie de elementos que son modalidades. De ahí es lo que explicamos. No existen las células madres, existen modalidades biológicas que las generamos a partir de la propia sangre o otro tipo de tejidos del cuerpo y que nos permiten hacer, yo diría, este último punto de aquí, terapias personalizadas en los pacientes que van a generar un cambio. La única que sí que voy a explicar un poquito más, porque nadie de mis compañeros luego la va a explicar, es la proloterapia, y sobre todo porque además es muy curiosa y a nosotros nos da grandes alegrías. Pero cuando se lo explicamos a los pacientes, en general no lo entienden, porque la esencia es que dice, esto es nuevo, porque generalmente muchos pacientes no lo sabían, y la palabra seguro que a la mayoría es la primera vez que la han visto, pero tiene más de 70 años de historia clínica y que hoy en día la hemos relanzado gracias a que la ecografía nos está permitiendo acercarnos con una gran exactitud a muchos tejidos. Pero en definitiva explicaba que los pacientes no lo entienden porque les explicamos que lo que le vamos a inyectar es azúcar. Le decimos azúcar porque si les decimos dextrosa, la mayoría tampoco lo entiende. Pero lo que inyectamos es azúcar. ¿Y qué hace ese azúcar, esa dextrosa? La dextrosa lo que hace es que desencadena una respuesta inflamatoria. Y ahora ustedes me dirán, si hasta ahora nos estaba diciendo que lo que nos van a quitar es la inflamación que teníamos, ¿por qué ahora de repente nos dice que nos van a crear más inflamación? Es una inflamación que lo que hace es que activa al cuerpo. Es decir, lo que hacemos es decirle al cuerpo, te estamos generando una inflamación local en un punto y ahora tú tienes que enviarle recursos de los que tienes circulando por todo el cuerpo, de los que no tienen nada que hacer en otras zonas del cuerpo, ahora tienen que ir todos a un punto que yo te he dicho que vayas y que lo trabajes. Por ello, tenemos una tasa de efectividad muy alta, de un 80 o un 90% en lesiones como los ligamentos, tendones y articulaciones. Y esto es la clave, es decir, la inflamación es un proceso biológico natural de nuestro cuerpo. En ocasiones lo hacemos, nos pegamos un golpe, y en una semana estamos geniales. Y en otras no. ¿Por qué? Porque el cuerpo a veces no es capaz de una manera inteligente de resolver todo el proceso que hemos generado. De ahí el que lo que hacemos es estimularle para que lo haga de una manera más activa. Por ello, este es el proceso, ¿vale? A partir de esto, lo que hacemos es inflamamos para reparar. Inflamamos, generamos una proliferación y a partir de ahí se produce la remodelación. Simplemente con algo tan sencillo como un elemento básico de nuestro cuerpo, la glucosa, saben, porque seguro que todos, incluido yo mismo, nos hacemos nuestro análisis para saber cómo tenemos el azúcar en el cuerpo, la glucosa. Pues lo único que hacemos es administrar una dosis muy concentrada de glucosa en un punto muy selectivo. El plasma rico en plaquetas, simplemente una diapositiva. Lo que hacemos es otra modalidad terapéutica, que lo que hacemos es un concentrado autólogo de plaquetas para que tenga de 3 a 5 veces las concentraciones fisiológicas. Y a partir de ahí, lo que hacemos es, básicamente, ese diana que queríamos, reducir inflamación, pero sobre todo acelerar la remodelación a nivel tisular, mejorando con ello la función en tendones y ligamentos. Otro tipo de modalidad terapéutica, como son las células mesenquimales, en el pasado solamente se podían obtener
de la médula ósea y durante mucho tiempo eran solamente los hematólogos quienes hacían punción aspirado de la médula y a partir de ahí la trabajaban. Hoy en día lo podemos hacer incluso de fuentes halogénicas de alta potencia como es el cordón umbilical o la más sencilla de extraer, algo que uno pensará la grasa, pues simplemente de la grasa aspirando, igual que hay quien se somete a cirugías de liposucción para que se la quiten, pues hay en otras ocasiones en las cuales se quita una pequeña parte de esa grasa y de ella se puede hacer una serie de mediciones para que tenga potentes factores antiinflamatorios y regenerativos, que tenga aplicaciones terapéuticas en, como ven, tanto las degeneraciones discales como cualquier cartílago, tendón o articulaciones. Con ello, en una terapia que verdaderamente se hace de manera ambulatoria, con mejoras sostenidas en el tiempo de hasta 1 o 2 años después de su realización. ¿Qué ventajas clave tiene? Y esto ahora, como digo, en las siguientes presentaciones van a verlo más en profundidad, cómo se prepara, cómo se realiza, en qué indicaciones, pero la clave es que este proceso es personalizado, pero sobre todo es no invasivo, porque lo estamos haciendo mediante técnicas de carácter percutáneo y ambulatorio. Se está consiguiendo un alivio duradero y aquí yo les diría que nada es permanente. Cuando algún paciente me dice, ¿pero esto cuánto va a durar? Si yo, depende de cómo les vea, les pregunto cuánto les dura 50 euros. Si es una mujer me dice que muy poco. Los hombres en general, si vienen acompañadas, se miran unos a otros, pero si no, pregunto ¿cuánto dura un depósito de gasolina? Pues depende de lo que le aprietes el acelerador al coche, ¿no? Todo en el cuerpo nos dura en función de cuánto lo utilizamos. Depende de cómo lo hacemos, si queremos exigirle al cuerpo o también depende de en qué situación. Volvemos al inicio, personalización, es decir, cada cuerpo es diferente, cada cuerpo va a tener un uso personalizado de la terapia. Por eso el alivio va a estar adaptado. Pero igual que hacemos un mantenimiento, y voy a poner el coche como ejemplo, pues cada vez que nos marca la marca en cuestión, pues a los 5.000 kilómetros tiene usted que venir, el cuerpo humano también necesita un mantenimiento, con lo cual simplemente el alivio nos lo va a decir de acuerdo a la evolución que tenga. Pero no tenemos ningún efecto secundario y desde luego se va a adaptar a la necesidad específica que vaya a tener nuestro cuerpo. ¿Qué resultados clínicos tenemos? ¿Esto es una fantasía o es una realidad que verdaderamente tiene razón de ser? Pues aquí lo tienen, es decir, que esto está extrapolado de la literatura. Tenemos hasta 3/4 partes de la población con este tipo de terapias reducen el dolor, hasta casi un 70% mejoran funcionalmente y los pacientes en general prácticamente es el 90% de la población que tratamos muestra una satisfacción. Básicamente con ese bajo riesgo que además se correlaciona no a lo mejor con la desaparición total del uso de fármacos asociados. El paciente, es que de vez en cuando me tomo un paracetamol y digo, yo también. Porque, claro, es decir, todos tenemos un momento en el cual necesitamos un pequeño refuerzo de carácter analgésico, pero eso no significa una necesidad terapéutica continuada de ese fármaco, con lo cual la reducción del uso en número y en frecuencia es muy importante para ello. Y, sobre todo, ¿cuáles son nuestras principales indicaciones que veremos más en detalle a continuación? Básicamente, el dolor lumbar, el raquis lumbar, como se ha explicado en la primera de las presentaciones, es verdaderamente el que más nos demanda la población. Tiene que tener en cuenta que de mamíferos cuadrípedos, es decir, a 4 patas, a pasar a 2, sobre todo la parte lumbar baja y el encaje con nuestra pelvis es lo que más sufre y es el elemento en el cual tenemos más consultas de la población. Por ello es lo que más tratamos en la población, pero con un porcentaje muy alto al año del tratamiento. Y luego todas las disfunciones articulares del cuerpo que realmente tiene una gran resolución de la sintomatología de estos pacientes.
He querido aquí introducir un elemento que a día de hoy en España todavía no está disponible, pero ya está en Europa y en breve vamos a tener, y que sí que se relaciona con ese tratamiento de la patología de columna, que es la posibilidad de denervar la vértebra que está resultando altamente inflamatoria y dolorosa, y lo que hacemos es, sin tocar la estructura de la vértebra, lo único que hacemos es generar una corriente de lesión en su interior que genera una denervación completa de la vértebra, y con ello el hueso permanece con su estructura, su dureza y su calidad, pero ya es un hueso que no tiene capacidad de transmitir. Con lo cual se ha integrado dentro de los conceptos de mejora corporal. Se denomina la radiofrecuencia del nervio basivertebral, y de alguna manera es una alternativa que vamos a tener muy breve para los pacientes. Y luego, como decía, cada vez más tenemos pacientes con patología de carácter deportivo. Y esto viene de la tendencia global de la población a hacer deporte, y por eso decía previamente en una de mis aportaciones que una cosa es hacer deporte cuando estás totalmente sano y lo que quieres es estar mejor, y otra cosa es hacer deporte o mejora corporal si ya tienes algún tipo de patología. Y ahí es donde, y esto tendremos el bloque de esta tarde, el tipo de ejercicio, la monitorización, el trabajo es fundamental para que sepan cómo realizarlo. Esto, que sepan que las grandes sociedades a nivel internacional ya están haciendo grandes consensos. Este es uno de los más importantes, si ven, es del año pasado, en el cual se plantean dentro de lo que es el tratamiento de la medicina del dolor el impacto que toda la medicina regenerativa tiene que tener. Y como ven, esto no lo he puesto para que lo vean porque es muy difícil de leer, pero sí que se analiza el grado de evidencia y el nivel que tiene para que entiendan, porque yo tenía que corresponder a una pregunta, que es la que me pusieron, en la que tenía que decir, ¿esto es fantasía o realmente es una realidad y hay evidencia? Pues como ven, sí que hay un grado de evidencia alto y un nivel de aplicación y de eficacia claro. Con ello, en resumen, sí que ese nivel de evidencia clínica en estas guías basadas en la evidencia marca que para patologías muy prevalentes, como es el dolor lumbar, prácticamente 3/4 de la población, mejoran, y para el cervical prácticamente un 70% de la población también mejoran con la medicina regenerativa. En la patología también muy prevalente de la artrosis de rodilla, prácticamente más del 80% de la población conseguimos que mejore a nivel del articular. Y solamente para finalizar, nada es perfecto en la vida, hay algún tipo de limitación y consideración. La selección del paciente es fundamental, y lo dejo ahí porque a continuación van a trabajar más cada uno de estos temas. Hoy por hoy, la barrera económica es un factor. Si hablamos en medicina pública, es un tema que está iniciándose. Si hablamos en medicina privada, las aseguradoras que trabajan en la medicina privada no lo consideran por una razón, porque a día de hoy se considera una mejora corporal, no se considera el tratamiento en sí, sino una mejora del cuerpo de la persona y no el tratamiento en sí mismo. Esto a lo mejor algún día cambiará o no, pero bueno, es así y por lo menos es explicarlo. Pero la realidad es que la terapia está allí y ustedes deben de saberlo. Quedan por estandarizar, y ahora verán en cada una de las terapias, estamos tal vez en ese momento inicial de ellas, aunque ya han pasado años de práctica. Y la variabilidad. No todos los pacientes producen lo mismo, y digo, no todos los pacientes producen lo mismo. Es decir, nosotros extraemos la sangre del paciente, la trabajamos, pero cada paciente es igual. No, cada paciente es diferente. Con lo cual el resultado final va a depender de la individualidad de los pacientes. Y esto a día de hoy, con el tipo de análisis, tampoco lo podemos predecir exactamente cuál va a ser el nivel de trabajo que va a tener la sangre de los pacientes o las células de los pacientes para hacerlo. Y ya para finalizar, ¿es una necesidad terapéutica? Yo diría claramente sí. ¿Hay datos que lo avalan? Yo diría sí. Y la necesidad es clara porque hay 100 millones de personas que sufren dolor en el mundo, que tenemos ese 20% de la población adulta
que sufre el dolor crónico, que el dolor cuesta millones para la sanidad en general, con lo cual cualquier cosa que al final mejore el perfil del dolor de los pacientes, acorte los tiempos y mejore los resultados, al final ahorra dinero, aunque de entrada cueste, y a partir de ahí hace falta que, bueno, en la propia evolución podamos hacer esa estandarización que de alguna manera pueda mejorar en los resultados, teniendo en cuenta que hoy por hoy no estamos en ningún caso experimentando, estamos tratando con una evidencia y que es una opción terapéutica que está basada en la evidencia para el dolor crónico de los pacientes. Y como ya previamente, sobre todo la doctora Estefanía Romero nos ha presentado la robótica, cada vez más todo esto lo vamos a tener que integrar en un paradigma de temas de bioingeniería avanzada con un enfoque de carácter multimodal, es decir, no hay una terapia mágica para ningún paciente, hay un conjunto, un trabajo que al final, vuelvo al inicio, personalizado, individualizado para cada paciente y que a partir de ahí sí que tenemos un paradigma, es decir, una nueva posibilidad de, utilizando la biología individual de cada paciente, transformar de alguna manera la evolución que el dolor crónico puede tener en los pacientes. Por tanto, esto es importante para los profesionales. Todos tenemos que cada vez más formarnos en este tipo de información y terapias porque las tenemos que integrar en los tratamientos de los pacientes y los pacientes tienen que recibir una información clara, transparente y de alguna manera también realista, que de alguna manera sepan que esto existe, que es un valor añadido en la posibilidad de su manejo y que nos permite hacer un abordaje terapéutico integral que sin duda es un avance o una mejora sobre lo que ya hacíamos previamente. Por ello, de lo que tal vez hablábamos hace años, que era paliar el dolor, tratar el dolor, suprimir el dolor, nos movemos a un futuro que ya es presente también, en el cual tenemos que pensar también en la posibilidad de mejora corporal como un elemento también de mejora de resultados en el tratamiento propio para los pacientes. Y en ese sentido, sin duda, es un mensaje esperanzador para los pacientes. Nada más y muchísimas gracias por la atención. Como las 4 charlas que tenemos todas se relacionan con el concepto, lo que voy a hacer, si les parece bien, es voy a ir invitando a los ponentes. Ahora verán que cada uno de ellos va a desarrollar una terapia y, si les parece bien, al final, con el tiempo que tengamos, van pensando qué les apetece más preguntar y tenemos un debate abierto. A continuación tenemos al doctor Vázquez. Él es rehabilitador y es un miembro muy preciado en nuestro equipo y él, a su vez, además, gran especialista en suelo pélvico, además de otras muchas cosas, pero ahora nos va a hablar de su conocimiento y su experiencia en el PRP y células madre. Jota, cuando quieras. Muchas gracias, doctor D'Andrés. Muchas gracias a los premios Rey Jaime primero por la invitación. Y yo les voy a hablar un poco de estas dos opciones de tratamiento que tenemos para saber si realmente son lo mismo, tienen diferencias. Actualmente pues, existe mucha confusión entre los pacientes acerca de estas terapias regenerativas con el PRP y las células madre. ¿Hablamos de lo mismo? Pues para empezar, el PRP, como bien ha dicho el doctor Andrés, es un derivado autólogo de nuestra propia sangre. Contiene una alta concentración de plaquetas y de factores de crecimiento, pero no contiene células madre. Sobre todo lo vamos a utilizar con fines regenerativos y terapéuticos y principalmente para acelerar la curación de los tejidos. Veremos diferencias con las células. ¿Qué pretendemos? Pues con la acción de estas plaquetas, que principalmente es paracrina y participan en distintos procesos fisiológicos y también patológicos, como pueden ser la hemostasia, la trombosis, la modulación de la inflamación, el crecimiento tumoral y la cicatrización de heridas y la regeneración tisular, pero no reemplaza células perdidas ni regenera tejidos por diferenciación celular directa.
También numerosas moléculas de señalización se van a almacenar dentro de estas plaquetas, en la zona de los gránulos densos, los gránulos alfa y los lisosomas, que forman parte de esta estructura plaquetaria. Las plaquetas son células sanguíneas que se consideran anucleadas, derivadas de megacariocitos, y están presentes en la médula ósea y función principal sobre todo es hemostasia y reparación tisular. Las plaquetas, por lo tanto, diremos que actúan como reservorios de factores de crecimiento, como el PDGF, el TGF-beta, el BGF, el IGF-1 y el EGF, y mediadores antiinflamatorios que se liberan tras su activación en el tejido diana. Por tanto, el PRP sabemos que se utiliza ampliamente en medicina regenerativa, pero especialmente en lesiones musculoesqueléticas y en patología dermatológica, por su facilidad para la obtención del producto y tener un bajo riesgo de reacciones adversas. Al ser algo propio de nuestro cuerpo, tenemos este beneficio. Por el contrario, o a diferencia, más bien, las células madres sí que tienen una capacidad de autorrenovación y diferenciación en múltiples linajes celulares. Existen como dos clasificaciones importantes, diríamos las pluripotenciales, que son las embrionarias o las inducidas, o las multipotentes, que son las mesenquimales, las que abordaremos un poquito más. Su uso, sobre todo en terapia celular, nos permitirá la regeneración directa de esos tejidos dañados, mediante la sustitución de esta pérdida de esas células y formación de nuevos tejidos funcionales. Estas terapias con células madres sí que es cierto que requieren procedimientos mucho más complejos, tanto de aislamiento, expansión y administración, y están implicados en patología donde verdaderamente buscamos una regeneración celular sustancial. ¿De dónde podemos obtener estas células madres? Pues en principio las fuentes más comunes son la médula ósea, sangre del cordón umbilical y de sangre periférica, ¿vale? Otras fuentes en tejidos adultos, pues en muchos tejidos podríamos decir el tema de la grasa, tejido muscular, líquido sinovial. Luego otra opción son las células adultas modificadas, que son nuestros científicos, las modifican y esas son las que utilizaríamos como parte de nuestro tratamiento. O células perinatales o propiamente de la extracción de la placenta. ¿Qué principales efectos? Ay, perdón, que me he ido de una de la otra. ¿Qué principales efectos? Me voy atrás para que lo vean. Lo que decíamos de fuentes comunes, médula ósea, sangre de cordón umbilical o la sangre periférica. Y otras estructuras, sobre todo el líquido adiposo, como bien ha dicho el doctor D'Andrés, e incluso de otras localizaciones como la placenta, ¿vale? ¿Qué principales efectos terapéuticos van a tener estas células mesenquimales? Pues sobre todo un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador. ¿Por qué? Porque lo que hacen es detectan el nivel de inflamación, ajustan su respuesta, mediante que disminuyen las citoquinas proinflamatorias, aumentan las moléculas antiinflamatorias e inhiben la hiperactividad de los linfocitos T, las células B y las natural killer o los macrófagos, que son los desencadenantes y productores de este tipo de lesión. Por otro lado, podemos obtener una regeneración tisular integral mediante este aporte de factores de crecimiento que algunos de ellos ya también veíamos con el plasma rico en plaquetas. Van a favorecer la producción de proteínas de matriz extracelular, incluso variaciones en microARNs para regular funciones clave del desarrollo de estas estructuras. Otros efectos. Acción antioxidante, sobre todo a nivel del bloqueo de los radicales libres, enzimas antioxidantes como la SOD, la catalasa o la GSH, y inhiben la cadena de daño que perpetúa la lesión del envejecimiento celular. Otros efectos, el antifibrótico, mediante la inhibición de la vía TGF-beta 1, reducirán la producción de colágenos tipo 1 y 3 y restaurarán la arquitectura del tejido natural. También se ha visto que pueden tener un efecto antiapoptótico, que es lo que conocemos como la destrucción propia de la célula, y un potencial incluso antitumoral. Respecto a las aplicaciones clínicas del PRP y de las células madre, ¿qué encontramos como una evidencia? Yo voy a hablar un poco un concepto un poquito más general, luego mis compañeros abordarán patologías de manera un poquito más específica, ¿vale? En artrosis, sobre todo lo que se ha visto es tratamiento en rodilla con el PRP.
se corrobora que sí que existe una mejoría clínica significativa, sobre todo a nivel del dolor y función, algo muy importante para nuestros pacientes que buscamos que mejore su calidad de vida y su readaptación a sus actividades, sobre todo comparado frente a placebo y a otras terapias como serían los corticoides o el ácido hialurónico, ¿vale? Sobre todo en casos que consideramos leves a moderados. En los casos avanzados sería más complicada o esperaríamos un menor beneficio en nuestros pacientes. En cuanto a las células madre, una revisión hecha por la Cochrane más reciente señala que las inyecciones de células madres pueden mejorar ligeramente el dolor y la función hasta 6 meses comparado con placebo, ¿vale? Pero la certeza de la evidencia por ahora todavía es baja y no hay datos robustos como tal, ¿vale? Esto cada vez que pasa el tiempo pues encontramos que aparecen muchos más estudios que la respaldan. En lesiones tendinosas, la evidencia del PRP es un poquito variable, ¿vale? Sobre todo donde más se ha visto su beneficio es en patología de tendinopatías patelares y epicondilitis laterales. Pero tendinopatía de Aquiles, los ensayos no demuestran realmente superioridad sobre placebo, ¿vale? Esto es lo que dicen los estudios también. Luego, muchas veces nosotros aportamos nuestra experiencia clínica que tenemos con el uso de estas terapias, porque sí que es cierto que nuestros pacientes, utilizándolas, terminan mejorando. Entonces, la evidencia es lo que nos dice, pero luego la experiencia clínica que tenemos también es importante. En cambio, para las células madres, los datos son preliminares y limitados por estudios pequeños, con resultados prometedores en seguridad y mejoría clínica, pero todavía no hay suficiente evidencia para el uso. En regeneración ósea, el PRP sí que ha mostrado efectos positivos en estudios preclínicos, pero los resultados clínicos son inconsistentes y no se ha demostrado un beneficio claro, ¿vale? La consolidación de fracturas. Por el contrario, las células mesenquimales, especialmente las derivadas de médula ósea o el tejido adiposo, sí que tienen un potencial osteogénico y han mostrado resultados favorables en estudios en ingeniería tisular y defectos óseos, pero su uso clínico aún todavía no está estandarizado y, pues, como todo, requiere más investigación. Y a nivel de situación legal del uso de estas dos opciones, pues sobre todo en España, el tema de la aplicación de las células madre, sobre todo en artrosis de rodilla, es todavía un poquito restrictiva, ¿vale? Esto, conforme va avanzando el tema legal, se van haciendo actualizaciones, van cambiando, cada vez sí que nos permiten utilizar más el concepto de células madre, pero siempre es importante que está regulado por la agencia, la EMS, ¿vale? Inicialmente, en cierto tipo de células madre sí que diríamos que está permitido en el contexto más de ensayos autorizados, siempre en ambiente hospitalario y bajo estrictos protocolos de manipulación, ¿vale? Por el contrario, el PRP sí que está ampliamente legalmente permitido, ¿vale? Porque al final es un uso autólogo, mínimamente está manipulado, siempre que se cumplan los requisitos de trazabilidad, seguridad y control de calidad, ¿vale? Y el PRP sabemos y lo utilizamos de manera rutinaria en ortopedia y traumatología, sobre todo incluyendo el tratamiento de la artrosis de rodilla, está respaldado por la ESCA, que es una de las sociedades europeas, sobre todo para los grados leves a moderados en artrosis. Y en resumen, podemos decir que realmente el PRP y las células madre no son lo mismo, ¿vale? El PRP sí que muestra una mayor evidencia clínica para el alivio sintomático en artrosis leve moderada y en algunas tendinopatías, mientras que las terapias con células madre presentan resultados prometedores pero insuficientes para realmente recomendar su uso rutinario en artrosis, lesiones tendinosas o regeneración ósea. Es lo que les vengo a decir, son terapias relativamente jóvenes que todavía están en desarrollo, sobre todo el tema de las células madre. Es el campo a estudiar y profundizar para realmente que sean las terapias de nuestro presente y de nuestro futuro. Y esta sería la bibliografía y muchísimas gracias.